Nos encontramos en un bosque con nuestro protagonista, llamado Seiichi Hiragi, el cual está en segundo año de preparatoria. Este se encuentra en una cueva en un mundo paralelo a la Tierra. Aquí se encuentra una chica pelirroja sin ropas, la cual está brillando muy radiantemente. El chico se sorprende, ya que aparece de la nada frente a él. Esta chica apenas lo ve, se emociona y lo abraza muy fuertemente. Seiichi se queda impactado por el hecho de que está desnuda, y esto también le da mucha vergüenza. La chica, mientras lo abraza, le dice que lo ama con todo su corazón. Seiichi no entiende a qué podría deberse esta confesión, ya que ni siquiera la conoce. La chica le pide que por favor la haga su esposa, puesto que no quiere separarse de él nunca más. Seiichi se queda en silencio por unos minutos, hasta que logra asimilar lo que esta chica pelirroja le acaba de decir, puesto que ni siquiera la conoce, y le está pidiendo que sea su esposo. Mientras este sigue un tanto choqueado, la chica lo abraza más fuerte aún con mucha adoración, y es aquí cuando el joven comienza a desconfiar de la situación. No cree que lo que está pasando sea real, por el hecho de que no es de este mundo, y empieza a recordar cosas de su antiguo mundo. Volvemos al pasado, en donde Seiichi se encuentra en la secundaria. Aquí vemos que nuestro protagonista es gordo y maltratado por algunos de sus compañeros de clase. Estos le hacen bullying constantemente, pero nunca nadie va a ayudarlo. El protagonista se describía a sí mismo como gordo, feo y para colmo apestoso, y por estas razones todos se burlaban de él. Mientras piensa esto, lo vemos acostado en el piso golpeado y llorando. Sus compañeros que lo golpearon anteriormente estaban a punto de salir del salón, diciéndole que ni se atreviera a faltar al día siguiente. De pronto suenan las bocinas de los altoparlantes de la escuela y traen un anuncio importante, diciéndole que todos los estudiantes deben prestar atención. Mientras decía esto, todo el mundo se da cuenta que no pueden controlar su cuerpo y automáticamente regresan a sus asientos. La voz de la transmisión los saluda y les informa que es aquel que conocen como Dios en su mundo. Todos están muy sorprendidos ya que interpretan que Dios está hablando con ellos. Luego se los ve algo alterados, puesto que no entienden mucho. Es una situación confusa. Nuestro protagonista se da cuenta de que el poder de Dios no lo afectó a él y aún sigue en el suelo, mientras que sus compañeros fueron trasladados a sus asientos correspondientes. La voz, ahora conocida como Dios, les informa que los sacará de la tierra y los enviará a otro mundo. Todos quedan impactados por esta información, ya que no podrán creer lo que está sucediendo justo ahora, en donde también les dicen que serán enviados como héroes de este mundo. Seiichi se pregunta de qué está hablando. La voz, conocida como Dios, les informa que les dará el regalo de otorgarles un poder especial y podrán ver sus estadísticas. También se les otorgará las habilidades de valorar e inventario. Dios les informa que serán enviados al otro mundo en 10 minutos, por lo que les recomienda formar grupos, ya que de esta forma podrán aparecer en un lugar seguro para todos los estudiantes y acompañados. Rápidamente deciden crear los grupos. El protagonista se acerca a un grupo intentando ingresar en él, pero antes de que lo dejen hablar, uno de ellos revisa sus estadísticas y se burla de él en su cara por sus pésimos parámetros. Nuestro protagonista abre su estado y un integrante del grupo que se quería unir decide revisarlo, en donde se da cuenta de que es un humano a duras penas y también lee en voz alta que sus niveles tanto de ataque, defensa y agilidad son muy escasas. También su ataque mágico, defensa mágica y su suerte ni siquiera llega a 1. Su encanto es no calculable, por lo que los demás les informan que ni de casualidad aceptarán a un humano simple en su grupo. Nuestro protagonista intenta hacer que lo acepten, pero ante la insistencia lo insultan diciendo que sus estadísticas son nulas y no podría aportar nada en su grupo, aunque así lo intentara. Cuando le estaban insultando, de repente aparece otra vez la voz de Dios, en que les informa que ya es hora de ser transportados. Nuestro protagonista se asusta por el hecho de que él aún no tiene ningún grupo, ya que no lo aceptan en ninguno. Poco a poco sus compañeros van desapareciendo en grupos. La voz de Dios se escucha sorprendida y dirigiéndose a él le pregunta si se había quedado solo. El protagonista con tristeza le informa que sí, efectivamente está solo. Para compensar esto, Dios decide regalarle una habilidad especial, además de la valoración e inventario que ya le dio anteriormente. El protagonista intenta averiguar cuál es esa habilidad, pero la voz de Dios la interrumpe y decide mandarlo de una vez sin que él hiciera alguna pregunta. Deseándole buena suerte, Seiichi es transportado. Ahora nos encontramos a nuestro protagonista caminando por una selva en donde podemos apreciar que en el cielo hay 2 lunas. Mientras camina con un palo para apoyo, este se empieza a quejar ya que lo dejó caer en un lugar muy tétrico y raro, pero este está decidido a seguir por el hecho de que va a empezar una nueva aventura y una nueva vida. Días más tarde, Seiichi, fatigado, se desploma en el suelo y dice que ya van 5 días y no ha pasado nada. Está muerto de hambre, así que Seiichi está dispuesto hasta a comer un gusano que encontró, pero de repente es golpeado por la espalda por una especie de mono. Unos pocos segundos después llega otro mono y también lo golpea. Nuestro protagonista se da cuenta de que los 2 monos dejaron caer una especie de semilla gigante. Seiichi se encuentra muy feliz ya que por fin pudo encontrar una fruta. Llora de la alegría y dice que es solo de él y no se la dará a nadie más. Después de celebrar, se da cuenta de que no sabe si esa fruta es comestible o no, por lo que decide usar su habilidad de valorar y gracias a ella se da cuenta de que
que el nombre de esta semilla es la fruta de la evolución. Piensa que es una fruta sospechosa, pero aún así la come y se da cuenta que tiene un sabor horrible, pero el hambre era más fuerte. De repente, se oye una voz informando que como ha consumido la fruta de la evolución, va a tener algunos efectos en él. El prota decide levantarse y seguir caminando para así poder conseguir más comida. Después de caminar unos minutos, encuentra a varios monos reunidos con varias frutas de la evolución en frascos. Seiichi, por curiosidad, decide ver el estado de los monos, en donde se da cuenta de que todos los monos son nivel 120, mientras que él a duras penas es nivel 1, por lo que es muy peligroso involucrarse con ellos, así que decide esperar que los monos se vayan para así poder robar unas pociones que los monos estaban haciendo y varias frutas de la evolución que tenían en su poder. El prota se pregunta en dónde pondrá todas esas cosas, pero recuerda que tiene una habilidad llamada inventario, así que decide guardarlo todo. Se pregunta qué son esas pociones que los monos estaban haciendo, por lo que decide usar valorar, analizarlas y se da cuenta de que son pociones de recuperación de máximo nivel. Decide llevarlas todas. Ahora vemos a los compañeros de nuestro protagonista en una especie de castillo, en una ciudad desconocida, en donde nos enfocamos en un grupo de estudiantes, los cuales buscan a nuestro protagonista y se dan cuenta de que él apareció en otro lugar distinto. Después de un tiempo, también descubren que él fue el único estudiante que no apareció en donde están justo ahora, por lo que se preocupan por él y preguntan si estará bien. Volvemos con nuestro protagonista. Este se encuentra un hongo morado con amarillo, preguntándose si eso es seguro de comer, por lo que decide usar valoración, pero este aparece con signos de interrogación. Aún así se lo come y espera un momento. Después del primer monstruo no pasa nada, así que sigue comiendo, pero al rato colapsa. Este ha pasado una semana comiendo lo que su valoración le ha dicho, por lo que ha adquirido una habilidad para la resistencia a la parálisis. Aún así siente dolor, entonces saca de su inventario una fruta de la evolución y decide comerla antes de morir, o al menos eso pensaba que pasaría con él. Solo le quedaban 2 frutas de la evolución, pero decide comérselas de una vez. Se pregunta qué clase de efectos tendrá esta fruta, ya que aún no lo sabe y sigue sabiendo asquerosamente horrible. Después de comerse las 2 frutas, se da cuenta de que su cuerpo está mucho mejor y comienza a creer que esos son los efectos de la fruta de la evolución. Se lamenta por haberse comido las 2 frutas de la evolución, ya que debió haber dejado una. Ahora hace un esfuerzo por vomitarla, pero es interrumpido por la voz anterior. Esta le dice que adquirió una habilidad de resistencia al veneno y también informa que la habilidad anterior de valorar ha subido de categoría y ahora es una valoración avanzada. Nuestro protagonista se alegra porque la habilidad de valoración ha subido de categoría, pero es interrumpido por un mono que llega repentinamente por sus espaldas. Apenas pudo voltear cuando el mono lo golpea en la cara fuertemente. Seiichi queda muy herido, mientras el mono celebra alegremente. El prota sangra y decide sacar una poción de su inventario. La toma rápidamente para poder recuperarse y enfrenta al mono gritándole que solo lo agarró por sorpresa. El mono decide volver a atacarlo y es muy rápido. Lo ataca ferozmente dejándolo gravemente herido una vez más y posiblemente rompiéndole algunos huesos en el proceso. Cuando el mono está a punto de morderlo, este muere por el dolor putrefacto que genera nuestro protagonista. Seiichi está triste, ya que piensa que el mono murió por su mal olor, y efectivamente así fue. De repente el mono empieza a brillar y el prota se da cuenta de que el cuerpo del mono desaparece. En su lugar hay varios objetos: un hueso de Clever Monkey, carne de Clever Monkey, piel de Clever Monkey, un libro de conocimiento de los Clever Monkey, un cofre y tarjetas con habilidades. En el libro se informa que los monos son de una gran inteligencia, que viven en calabozos de alto nivel, son conocedores sobre la hierba y son capaces de usar alquimia y crear herramientas por sí mismos. Después de un tiempo, nuestro protagonista se da cuenta de una cosa, preguntándose cómo es capaz de que pueda leer este libro, ya que la letra está escrita en el libro. Nunca la había visto antes en su vida. Piensa que es una habilidad extra que le dio Dios antes de llegar a ese mundo. Luego es interrumpido por la voz anterior. Le informa que comenzará la evolución. Seiichi empieza a experimentar un intenso dolor en todo su cuerpo, preguntándose qué fue lo que pasó y dándose cuenta alegremente que adelgazó. Vuelve a prestar atención a la voz que le informa que la evolución ha sido un éxito y se le sumarán 1000 puntos a todas sus estadísticas. Seiichi se sorprende, ya que todas las habilidades que antes eran 1 o 0 han subido repentinamente y piensa que hizo trampa por el hecho de que su evolución apenas va en 1 y son 10 evoluciones. Se empieza a quejar, puesto que no puede volver a soportar el mismo dolor que sintió anteriormente 9 veces más. También empieza a quejarse con el sistema, ya que aún sigue siendo nivel 1, pero si pudo derrotar a uno de esos monos el cual era de nivel 120, algo no estaba bien, o al menos para él.
Han pasado 5 meses desde la pelea con el mono, en donde nuestro protagonista dice que, gracias a la información adquirida por el libro, acumuló mucha experiencia y también empezó a subir sus estadísticas poco a poco. Vemos a Seiichi siendo atacado por un lobo Agrowolf de nivel 31. Nuestro protagonista esquiva su ataque y procede a usar una habilidad adquirida gracias al anterior mono. Después de usar la habilidad, el lobo es derrotado. Nuestro protagonista no puede creer que lo haya eliminado de un solo golpe, y siendo solo de nivel 1. El lobo empieza a brillar y deja objetos a merced del protagonista. La voz habla y le informa que está iniciando recolección de habilidades, y le dice que ahora puede usar magia de agua. El cofre se abre y en su interior había un arma legendaria, la daga de los espíritus del agua. También le informa que ha conseguido una gran cantidad de puntos de experiencia. Ahora su amiga Voz le dice que va a comenzar con el proceso de evolución. Pero nuestro protagonista quiere oponerse, ya que no quiere que eso pase, pero ella no le presta atención, iniciando el proceso de todas formas. El prota nuevamente empieza a sufrir gran dolor en todo su cuerpo, y después de la tortura, débilmente ingresa a sus habilidades, en donde nos damos cuenta que solo le falta una evolución más, y él se pregunta qué pasará cuando llegue a la última evolución. Mientras estaba analizando sus estadísticas, no se dio cuenta de que habían llegado varios monos. Este se encuentra rodeado por ellos. Repentinamente, un mono gigante proveniente del cielo llega y desafía al protagonista que tenga una pelea con él. Este intenta negarse, pero el gorila no acepta un no como respuesta. Seiichi decide usar su valoración en el mono gigante y se da cuenta de que este está en nivel 775 y está en su 9ª evolución. El prota se muestra preocupado tras ver esta información. El gorila gigante le informa que no se preocupe por el hecho de que nadie va a interferir en su pelea, serán solo ellos dos. Seiichi no quiere pelear, pero el gorila dice que acabará pronto y hace el primer movimiento. Nuestro protagonista esquiva el golpe por poco, dándose cuenta de cuánta potencia tiene este gigante. Al gorila gigante le empiezan a brillar los ojos de furia, ya que es la primera persona que esquiva su ataque. Nuestro protagonista está impactado por el hecho de que se da cuenta de que es una hembra. Ahora la gorila le informa que le encantan los machos fuertes. El prota se muestra indiferente y prueba a atacar, pero esta le esquiva fácilmente y decide contraatacar. El prota es atacado y esta vez no pudo esquivarlo con éxito. Queda muy herido. La gorila está impresionada ya que no murió por su ataque. El prota era resistente. Vuelve a insinuarse al prota, pero este responde que no le gustan las gorilas. Este le informa que no es un gorila y que su nombre es Saria. Seiichi le dice que tiene nombre de chica bonita. La gorila se sonroja, puesto que la alabó. Acto seguido, el prota decide atacar nuevamente aprovechando su distracción. Ella esquiva nuevamente con facilidad. Seiichi se encuentra gravemente herido y está a punto de rendirse, pero recuerda las palabras de sus compañeros, en donde lo menospreciaban, y a su grupo de amigos en donde lo apoyan diciendo que debe seguir adelante. Esto lo motiva a no rendirse. Seiichi está pensando en una forma para poder derrotarla, y en ese momento recuerda cómo venció al primer mono con su asqueroso olor. Intenta aplicar esa maniobra, pero la gorila no muere, más bien queda cautivada. Nuestro protagonista piensa que va a morir, pero la gorila le dice que se quiere casar con él, así que lo toma en brazos con cariño llamándolo esposo. La gorila dejó a nuestro protagonista dentro del tronco de un árbol, en donde lo alimenta y lo cuida. Le hace el almuerzo diciéndole que coma y tenga buen provecho. El prota le pide que lo deje ir, pero la gorila le dice que no y que ahora es su esposo. Ahora no puede ir a otra parte. Seiichi le dice que eso es imposible, puesto que él es un ser humano, mientras que ella es un gorila, y son de especies totalmente distintas, por lo que no pueden estar juntos. Saria cambia el tema y le dice que mejor coma ya que debe tener hambre. Efectivamente, nuestro protagonista tenía mucha hambre, por lo que decide comer aún estando enojado. Al dar el primer bocado, se da cuenta de que la comida es muy deliciosa, teniendo en cuenta el sabor de las demás frutas en el bosque, preguntándose cómo es posible que un gorila pueda hacer una comida tan rica. Saria observa que la ropa de Seiichi está en muy mal estado, entonces decide hacerle una nueva. Seiichi se sigue sorprendiendo, ya que no puede creer que ella misma haya hecho la ropa nueva. Ahora Saria le pregunta tímidamente si ella sería una buena esposa. Nuestro protagonista le dice que sí, mientras sea con otro gorila. Saria dice que, como él ya le dio autorización de buena esposa, deberían casarse ahora mismo, pero nuestro protagonista le vuelve a decir que lo sería si fuera con otro gorila, y con él no, ya que son de diferente especie. Después de comer, Seiichi ve que Saria está lavando los platos, mientras va pensando en una forma para poder escapar, pero si llega a escapar, ¿a dónde iría? Acto seguido piensa en ir a la parte oscura del mapa, pero sus pensamientos son interrumpidos por Saria, preguntándole en qué pensaba. Estaba ilusionada con que sea ella en lo que pensaba. Seiichi le dice que deje de pensar en cosas tontas y le pregunta cómo es posible que un gorila pueda ser capaz de hablar. Saria le contesta que gracias a unos libros que encontró en una cueva, pudo ser capaz de hablar y leer el idioma humano. Se los presta a Seiichi para que los vea. Mientras el prota estaba leyendo el libro, una voz le informa que ya se ha aprendido todo lo que se encuentra en los libros. Ahora Saria se encuentra
encuentra en un río, pescando peces con sus manos. Mientras Seiichi la ve, piensa que ese es un buen momento para escapar, por lo que decide irse lentamente de su campo de vista. Mientras estaba escabullendo, aparece una araña gigante frente a él, entonces grita desesperado. Saria lo escucha y va a ayudarlo. Después de deshacerse de la araña, nuestro protagonista le agradece y ella se encuentra muy contenta. Seiichi se da cuenta de que Saria está realmente preocupada por él, y aunque él la haya despreciado y rechazado por ser de diferentes especies, esta lo ha cuidado muy bien, por lo que él se siente muy culpable por sus acciones anteriores. Cambiando de perspectiva, vemos a un esqueleto, el cual después de despreciar a todos los seres humanos y perder la fe en ellos, decidió maldecirlos a ellos y a todo en ese mundo, por lo que tiene esperanzas de que alguien llegue para que lo salve de esa oscuridad en la que se encuentra. Volvemos con Seiichi y Saria, en donde los vemos almorzar juntos. Saria le comenta a nuestro protagonista que hoy es un día de búsqueda para poder encontrar más frutas de la evolución. Saria le pregunta si conoce la fruta de la evolución, pero este lo niega. Saria le comenta que esta es una fruta muy importante y especial, ya que esta fruta es capaz de volverte el más fuerte de tu especie, y si alguien llegara a comerse 11 frutas podría morir. Seiichi estaba muy nervioso por el hecho de que comió 10. Saria le comenta que ella estaba en la búsqueda de las frutas de la evolución para dárselas luego a su esposo, pero alguien se las robó y está dispuesta a matar a aquel que lo hizo. El prota está muy arrepentido y le pide que le perdone la vida, ya que como tenía mucha hambre, fue la única fruta que encontró y se las comió. Saria, al escuchar esto, decide perdonarlo, simplemente porque fue él quien lo hizo, y le dice que es mejor confirmar la boda ya. Seiichi no quiere hacerlo. Saria le pregunta si la odiaba, pero este contesta que no, por lo que ella rápidamente se pone un vestido de novia. Seiichi está impactado, ya que no sabe en qué momento consiguió el vestido y se lo colocó. Parecía que tenía todo planeado. Saria decide ceder por ahora y se va de casa. Seiichi decide que es el momento perfecto para poder salir de ese bosque de una vez por todas, y de paso librarse de la gorila Saria. Pasamos a ver a los antiguos compañeros de Seiichi. Estos están en uniforme de gimnasia, por lo que suponemos están en un entrenamiento para poder salir al mundo real, pero hay varios alumnos que le están exigiendo a un señor que los está entrenando, llamado Sakia, que les diga cuándo será el momento para que ellos puedan salir a una batalla verdadera. Este les dice que deben acostumbrarse a usar armas para poder salir al mundo real. Luego vemos un recuerdo de cuando ellos apenas llegaron a ese mundo, en donde el rey les ordenó acabar con el rey demonio, que atormenta a todo en ese mundo. Un mago de la corte les informa que las habilidades físicas de todos ahí presentes son sobresalientes, y si llegaran a entrenar, podrían alcanzar las expectativas de todos. Volvemos al presente, en donde todos los estudiantes se sienten decepcionados, porque no logran avanzar rápidamente, y solo están entrenando con espadas de madera, por lo que le exigen a su entrenador que traiga un monstruo para poder tener más experiencia, pero este les dice que no va a cambiar sus métodos de enseñanza, y se va rápidamente, dejándolos con las palabras en la boca. Todos están muy decepcionados, ya que piensan que no van a poder avanzar sin experiencia. El grupo de amigos de nuestro protagonista dice que no pueden hacer nada, pero aún así se van a esforzar mucho para poder seguir adelante y poder encontrar a su amigo sano y salvo. Volvemos con nuestro protagonista, el cual está corriendo rápidamente. Está muy feliz, ya que piensa que la libertad es increíble, cuando es interrumpido por la gorila Saria. Desesperadamente, Seiichi intenta escapar de ella. Saria intenta advertirle que no debería ir hacia ahí, por el hecho de que es muy peligroso, pero nuestro protagonista no le hace caso, y usa una habilidad llamada instamovimiento para poder ir más rápido y que no lo alcance. Saria, al darse cuenta de que nuestro protagonista está usando una habilidad, decide correr aún más rápido para intentar detenerlo y que no corra ningún peligro. Cansado, se detiene ante una especie de cueva, pero al darse cuenta de que la gorila le está siguiendo, decide entrar a la cueva. En ella se encuentra una puerta, por la cual entra, y dentro se termina encontrando con un esqueleto en una silla. Este le habla diciendo que es la primera vez que un humano llega a sus aposentos, y deduce que como él llegó hasta ahí, debe ser muy fuerte. El prota, por prevención, analiza las estadísticas del esqueleto, en donde se da cuenta que este es nivel 1. El esqueleto dice que lo había engañado, así que le va a permitir ver sus verdaderas estadísticas. Después de verlas nuevamente, se da cuenta de que es de nivel 1500. Ahora el esqueleto lo ataca repentinamente por la espalda, pero de repente llega Saria y detiene el ataque a costa de su salud. Esta queda muy mal herida, y Seiichi le pregunta por qué se sacrificó por él. Ella está aliviada, porque su futuro esposo estaba bien, no le importaba más nada. Seiichi se enoja con el esqueleto, ya que lastimó gravemente a Saria, y recuerda los momentos que pasó con ella, por lo que decide pelear con todas sus fuerzas con ese esqueleto. Nuestro prota le confiesa que efectivamente quiere a Saria, así que con todas sus fuerzas lo ataca, y logra derrotarlo. El enemigo le da las gracias por haberlo derrotado. El alma de este esqueleto puede descansar por fin en paz. Después de derrotarlo, Seiichi se vuelve con Saria. Esta se despide diciendo que le hubiera gustado ser su esposa. Se dan un beso de despedida. Luego esta empieza a brillar fuertemente, y el chico le ruega que no se vaya, pero tras dejar de brillar, queda sorprendido, ya que en vez de un gorila, aparece una mujer humana. Esta se presenta como Saria, y Seiichi no lo puede creer. Ahora se explica la historia del esqueleto, el cual era un
noble duque, el cual vivió hace 1500 años. Era amado por su gente y fue el maestro de muchos héroes en la espada, pero debido a las malas acciones del emperador, perdió a su esposa y a todos sus seres queridos, por lo que perdió toda la fe en la humanidad y se convirtió en un monstruo y se ocultó en el bosque junto al cuerpo de su amada. Seiichi y Saria, después de leer esta historia, se sienten afligidos por él y coinciden en que el mundo es cruel. Después de reflexionar por un tiempo, deciden abrir el cofre que dejó el esqueleto en donde encuentran ropa para Saria. La voz interrumpe, diciéndole al prota que ha adquirido nuevas habilidades y de ahora en adelante podrá usar magia oscura, las habilidades anteriores del esqueleto, y también le dice que tendrá más puntos de experiencia para finalmente obtendrá la última evolución que le faltaba. Una vez que su última evolución fue completada, Saria opina que se ve mucho más guapo de lo que ya era. El prota le dice que quiere salir del bosque y Saria le responde que lo acompañará donde sea que él vaya. De repente aparece el cuidador del laberinto, llamado Edward Rusenstein Baldhead Heivatos, pero como su nombre es muy largo, les dice que pueden llamarlo Señor Oveja. Nuestro protagonista le pregunta por qué apareció ahora, y el Señor Oveja le informa que estaba ocupado riéndose de él y de su evolución, pero decide entregarle su recompensa por completar el calabozo, y ya que es el primero en lograrlo, una de las recompensas era una especie de casco de moto. El Señor Oveja le dice que no es un simple casco, puesto que le entregó una habilidad especial. Luego los envía fuera del bosque, y Saria nos informa que es la primera vez que sale del bosque. Agarrados de las manos caminan hasta su próximo destino. Después de caminar un rato, Saria le pregunta a nuestro protagonista si van a ir a la ciudad más cercana. Este le dice que es la mejor opción, ya que ese es el lugar perfecto para que puedan darles una identificación. Seiichi quiere aprovechar que ya va a estar en la ciudad para preguntar por sus amigos, esperando que alguien los haya visto y le digan que están sanos y salvos. De camino a la ciudad, se encuentran a una criatura de nombre Slime. El prota revisa las estadísticas de este Slime, dándose cuenta de que este es de nivel 88, y se sorprende, ya que piensa que estas criaturas son las más débiles, o así deberían serlo por su apariencia. Mientras estaba revisando sus estadísticas, el Slime se acerca rápidamente, por lo que Seiichi se ve obligado a invocar dos espadas y lo ataca con gran fuerza. El Slime es derrotado, pero su fuerza fue tanta que dejó varias grietas en el suelo. El Slime dejó un par de botas y habilidades luego de ser derrotado. Seiichi amablemente le regala las botas a Saria, mientras que él se queda con las habilidades. La voz le informa que ha obtenido nuevas habilidades y ha subido nuevamente de nivel. Ahora su casco empieza a brillar fuertemente y el prota decide quitarlo de su cabeza rápidamente, y este se transforma en una túnica. Cuando la prenda cae al suelo, Saria se da cuenta de que también cae una carta a su lado, por lo que le informa a Seiichi y este le agradece y está dispuesto a leer la carta. Al abrirla, aparece un holograma del Señor Oveja, en donde lo felicita por subir de nivel, burlándose de él y diciendo que cada vez es menos humano. Luego, le informa que el casco se transformó en una túnica, ya que como el usuario subió de nivel, su objeto también lo hará con él. Luego le informa que gracias a la túnica, nadie se dará cuenta de sus monstruosos poderes, por lo que ya no será necesario ocultar su rostro con el casco anterior. Después de dar la información, el Señor Oveja informa que la carta será autodestruida después de dar el mensaje, por lo que explota la cara de nuestro protagonista, pero este no sufre ningún daño. Saria se prueba las botas que le dio nuestro protagonista y le pregunta si le quedan bien, ya que es la primera vez que usa zapatos. Este dice que se ve muy hermosa con las botas. Ahora siguen su camino para llegar a la ciudad más cercana. Al llegar, le informan la situación al guardia que estaba en la entrada. Este se alarma por el hecho de que no tiene ninguna identificación, puesto que hasta los esclavos tienen identificación. Seiichi inventa una excusa diciendo que las perdieron. El guardián les informa que pueden sacar otra, pero tendrán que colocar sus manos en una esfera llamada la joya de la verdad, para que así ninguna persona con malicia pueda entrar a la ciudad. Esta identifica la propensión criminal de quien la toca. Después de pasar por ese proceso, son aceptados como personas inocentes e inofensivas. El guardia les vuelve a decir que tendrán que procurar sacar sus nuevas identificaciones. Seiichi le dice que está de acuerdo con él y las pedirán en el gremio lo antes posible. El guardia se muestra atemorizado y dice que no deberían ir ahí por nada del mundo y que no importa cuánto le exijan, no vayan a firmar nada, e incluso si llegan a estar en peligro, pueden llamarlo en cualquier momento para que él pueda ayudarlos. Seiichi y Saria están sorprendidos por cómo reaccionó el guardia de la entrada, quien se presenta como Cloud Schreiser, pero pueden llamarlo Cloud. Ya con todo el proceso hecho, Cloud les abre las puertas de la ciudad. Seiichi y Saria se ven maravillados por la hermosa ciudad que tienen adentro. Llegan directamente a un edificio, el cual identificaron como el gremio, por lo que deciden entrar y postularse para recibir las identificaciones. Por fuera, se ve como un edificio muy normal, por lo que dice que Cloud debe estar exagerando. Cuando Seiichi abre la puerta, se encuentra a una rubia con un traje muy revelador golpeando a un hombre. El prota cierra la puerta lentamente para que no lo noten y se pregunta si está en el edificio correcto. Saria le pregunta por qué aún no han entrado. Seiichi vuelve a abrir la puerta de forma silenciosa, volviendo a ver la misma escena de la rubia con el hombre. Los demás miembros son muy raros, por lo que está dispuesto a irse lentamente del lugar sin ser notado junto a Saria. Cuando le explica la situación a Saria, están dispuestos a irse. Son interrumpidos por el maestro del gremio y está dispuesto a empujarlos
todos con tal de que ingresen a su gremio. Al ingresar, la rubia antes mencionada se entera que hay nuevos integrantes en el gremio, entonces cambia de ropa rápidamente, ya que esa no es una forma de presentarse. La mujer rubia se presenta ante ellos y les dice que su nombre es Eris McLean. La recepcionista, Saria, anima al prota para que se registren en este gremio, puesto que se ve muy entretenido. Seiichi lo reconsidera y acepta a pesar de la advertencia de Cloud. Mientras estaba llenando los papeles, aparece un grupo de 3 personas, las cuales al verlo se preguntan si es nuevo en el gremio. Este les contesta que apenas está llenando los papeles para ingresar. Las personas le ordenan que los acompañen y los llevan afuera. Después de ver su hermoso rostro, deciden informarle lo que piensan hacer con él, como bienvenida al gremio. Este huye desesperado por los techos hasta que los pierde de vista. Cuando los deja atrás, regresa al gremio muy cansado. Saria le da la bienvenida, preguntándole si está bien. Este le informa que sí y que no le pasó nada. El maestro de gremio está sorprendido, ya que es el primero que escapa de la bienvenida de ese grupo. De hecho, no puede creer que sea lo único que haya escapado en toda la historia del gremio. La recepcionista les informa que ambos deberán tomar un examen para poder ingresar oficialmente al gremio, diciendo que esa es una forma de medir las habilidades de los integrantes del gremio para conseguir trabajos apropiados para el nivel de los postulantes. Luego se les informa que necesitarán un aventurero de rango B o superior para que supervise el examen de ambos. Ahora llega una chica llamada Artoria, una aventurera de rango A, la cual será la encargada de supervisar sus exámenes. Salen del gremio y se presentan apropiadamente. Esta les informa que les dará misiones que nadie quiere, como cuidar niños en un orfanato, derrumbar ruinas y pasear un perro. Mientras les hablaba, se da cuenta de que la están mirando mucho, por lo que pregunta por qué la miran tanto. Estos le contestan que tiene una sonrisa muy hermosa. Artoria se sonroja y les pide que dejen de hablar tonterías y se den prisa. Después de caminar un rato, llegan al orfanato, en donde conocen a los niños. Una monja les informa que, como la paga es muy poca, no muchos aceptan ese trabajo. Saria se encarga de ese trabajo, por lo que Artoria y Seiichi van camino a la siguiente misión, la cual es demoler unas ruinas antiguas. Seiichi ingresa a las ruinas y se pregunta si eso es lo que tiene que demoler, mientras tocaba una pared. De pronto este se desfiguró y cayó encima del prota. Artoria rápidamente iba a ayudarlo. Cuando Seiichi sale de las ruinas, Artoria lo regaña fuertemente, diciendo que no puede hacer eso la próxima vez. Este se disculpa profundamente, pero Artoria dice que cree que fue muy dura con él, así que lo deja pasar. Cambiando de perspectiva, vemos a los antiguos compañeros de Seiichi, los cuales están entrenando duramente aún con espadas de madera, acostumbrándose a su peso y pelear con ellas. El instructor piensa que como han pasado 5 meses, el progreso de todos no es mucho, pero sus pensamientos verdaderos son que ellos venían de otro mundo. No deberían estar entrenando para una guerra que no les corresponde. Si su mundo estaba en paz, deberían seguir ahí, pero no tiene más remedio que entrenarlos muy duramente para que no mueran en la guerra contra el rey demonio. Volvemos con nuestro protagonista, el cual llega para su último trabajo, el cual es pasear a un perro. Piensa que va a ser pan comido, ya que es solo un perro, pero se da cuenta de que eso no es un perro sino un lobo, por lo que se complica mucho más la labor, aunque logra realizarla de todas formas. Después de terminar todos los trabajos, ambos vuelven al gremio, en donde el maestro del gremio les paga por el trabajo cometido de una forma muy peculiar. Luego les dice que pueden descansar por el día de hoy. Ellos preguntan en qué hospedaje se van a quedar. Artoria les dice que se pueden quedar en donde ella se está quedando si así lo desean. Nuestros protagonistas aceptan gustosamente la oferta. Después de descansar, los vemos en un valle, donde Artoria les explica que ya va a empezar el examen. Este examen consiste en que cada uno de ellos deberá traer 10 hierbas medicinales, las cuales pueden encontrar en cualquier lugar, y si lo logran, aprobarán. Pero antes de que Artoria pudiera terminar de explicar el examen, Seiichi se va corriendo para conseguir las hierbas medicinales. Saria va corriendo tras él. Después de un tiempo, ambos regresan con lo que han recolectado. Saria trajo las 10 hierbas medicinales, por lo que aprobó el examen. Artoria le pide a Seiichi que le muestre lo que ha recolectado, y este confiesa que no trajo hierbas medicinales, sino que trajo unos hongos mágicos que son raros de encontrar. Artoria le dice que el examen se trataba de traer 10 hierbas medicinales, no lo que él quiera, pero Seiichi le informa que no logró conseguirlas en ningún lado. Artoria le grita que está pisando unas justo ahora. Seiichi las recolecta rápidamente y se las entrega, pero no son suficientes. Luego nuestro protagonista rápidamente corre hacia el bosque para conseguir las que le faltan. Ya en el bosque, nuestro protagonista intenta encontrar hierbas medicinales, pero no encuentra ninguna. En cambio, encuentra materiales sumamente raros de encontrar y acaba por decepcionarse consigo mismo, ya que solo puede conseguir objetos raros, pero no puede conseguir una simple hierba medicinal. Después de un tiempo, vuelve a regresar con solo hierbas sumamente raras de encontrar, y este avergonzado le dice que aunque lo haya intentado, no pudo conseguirlo. Artoria lo consuela, dándole unas hierbas medicinales que tenía en su bolsillo, diciendo que eso servirá para pasar su examen. Juntos regresan a la ciudad, y al día siguiente, siguen con la siguiente fase de la evaluación, la cual consiste en aniquilar a 10 slimes cada uno para que así puedan aprobar definitivamente. Mientras estaban cazando a los slimes, se dan cuenta que de repente uno desaparece. Artoria se da cuenta
cuenta también de que eso no es normal, por lo que va a revisar la situación y decide suspender el examen por ahora, ya que se dio cuenta de que dispersaron magia teletransportadora por todo el campo. Esto podría llevarlos a una mazmorra al azar. Mientras estaban regresando a la ciudad, Artoria por accidente pisa una trampa. Rápidamente Saria y Seiichi intentan salvarla y son teletransportados también hacia la mazmorra junto a ella. El dueño de la mazmorra se da cuenta de que hay humanos en sus terrenos, en este calabozo, el cual está lleno de trampas y misterio. Pisan otra trampa, en donde de repente sale una pared, separando a nuestro protagonista y a Saria de Artoria. Esta última se encuentra con el primer enemigo, el cual es muy poderoso y se ve en problemas, pero usando un poder especial logra derrotarlo, pero queda muy herida por la batalla. Seiichi mientras tanto se encuentra con un muro y no encuentra ninguna salida. Saria encuentra una sala con un cofre, pero decide ignorarlo por ahora. Ambos se dan cuenta de que Artoria está en grave peligro, ya que ella se encuentra en la puerta del jefe final. Decide adentrarse en la sala y se mide contra el boss. Los resultados son desfavorables para ella, pero por suerte el prota y Saria llegan en el momento exacto para detener el ataque que acabaría con ella, y ahora pueden atacar los tres juntos al jefe final. Artoria está agradecida por verlos ahí, ya que no pensó que fueran a llegar justo a tiempo. Seiichi está dispuesto a enfrentar al jefe dragón con tal de salvar a las chicas. Luego le da una poción a Saria para que ésta se la pueda dar a Artoria y se pueda recuperar de sus heridas. Los dos se enfrentan ferozmente. Seiichi se siente muy agotado, ya que ha usado mucha magia en el intento de ganar la pelea y se ha dado cuenta de que la resistencia a las ataduras y absorción no funcionan con este dragón. El boss se encuentra muy furioso y se ve que no piensa perder contra un simple humano, por lo que decide paralizarlo mientras está preparando su ataque devastador. Seiichi con su último esfuerzo logra liberarse y decide usar su mejor habilidad y ataque derrotando así al dragón. Después de derrotarlo, la voz le informa repetidas veces que ha subido nuevamente de nivel y nos damos cuenta de que anteriormente el dragón era el protector de los humanos, pero estos codiciaban sus escamas y sus habilidades, por lo que intentaron aniquilarlo. Antes de lograrlo, el rey demonio llegó y los salvó de los humanos, por lo que el dragón le juró lealtad y los humanos invocaron a los héroes para que puedan derrotar al dragón y al rey demonio y así conseguir lo que tanto codician. Luego el dragón fue sellado en el calabozo y juró vengarse de los humanos y todo lo que han hecho para que no vuelva a perder lo que era más valioso para él. Seiichi usa su nueva habilidad adquirida de teletransporte para poder regresar a casa de Artoria. Ella despierta a mitad del camino y les comenta que su suerte es muy pésima, por lo que deberían alejarse de ella, pero estos no están dispuestos a alejarse simplemente por la mala suerte. Más tarde, el prota la encuentra después de varias horas desaparecida. La consuela diciendo que no es su culpa tener mala suerte, y si es posible la ayudará a salir de esa maldición que la está atormentando día a día. Le da un anillo llamado el Anillo de la Felicidad, el cual es capaz de quitar las maldiciones y duplica la suerte. En otras palabras, acaba de quitarle la maldición con la que nació. La chica no puede creer que se acaba de liberar de su maldición, ya que su suerte según las estadísticas es de 2 millones negativos, y ahora con ese anillo sería de 4 millones. Esta escapa avergonzada por lo que acaba de decir Seiichi. Este no comprende que hizo mal, hasta que se dio cuenta de que se lo dijo como si le acabara de proponer matrimonio. Vemos a Artoria cuestionando qué es lo que está sintiendo por nuestro protagonista. Al día siguiente, nuestro protagonista junto a Saria se encuentran con Artoria, la cual está evitando a Seiichi por lo ocurrido el día anterior. Este se deprime, ya que piensa que lo odia, pero Saria le dice que no es así, no lo odia, simplemente está avergonzada. Seiichi le pregunta si ha tomado algún trabajo, y esta le contesta que sí, por lo que estará ocupada. Luego le pregunta qué hará el día de hoy, y él le contesta que por ahora no obtendrá trabajos, y se dedicará a conseguir información sobre el mundo en el cual vive ahora, también de la ciudad y de sus amigos. Tiempo más tarde descubre que hay un reino lejano que invocó a unos héroes para derrotar al rey demonio, y para saber más del tema, debería ir a la biblioteca real. Mientras tanto vemos al rey discutiendo con el mago de la corte, preguntando qué está haciendo el entrenador de héroes, ya que no los ha mandado a una batalla real, por lo que no podrán enfrentarse al rey demonio, y si esto continúa así, habrán muchas más bajas. El consejero le dice que pueden ponerles unos brazaletes de la sumisión, para que no puedan discutir sobre sus planes por el hecho de cómo son unos simples niños, no podrán hacer nada. Tanto el rey como sus allegados son unos egoístas, que están dispuestos a sacrificar las vidas de los héroes para conseguir los méritos de estos, y hacer que peleen sus batallas por ellos. Mientras tanto, vemos al prota en la biblioteca real. Mientras estaba buscando información de dónde fueron invocados sus amigos, se da cuenta de que todas las historias de la biblioteca tratan a los humanos como los buenos y al rey demonio como el malvado, por lo que ya no sabe qué creer, así que decide tomar un descanso por el momento y dar una vuelta por la ciudad.
Entra a una cafetería oculta en la cual empieza a hablar con el dueño y con un ciudadano que estaba en el lugar. Estos le explican que, dándole el anillo a una de sus amigas, le prometió amor eterno y por lo tanto deberán casarse. Seiichi no sabía de esto y queda totalmente impactado, como también se arrepiente. Le recomiendan que solo se casara con ella y que acepte el destino. Todo estará resuelto, pero él no quiere hacerlo, ya que él tiene una chica la cual ama. Ya en la noche encuentra a Artoria, por lo que decide arreglar el malentendido que se generó, pero esta no le deja hablar y en cambio le da un beso. Luego él le dice que no la acepte, ella lo querrá. Después de hablarlo con Saria, deciden que pueden compartir al chico. Al día siguiente, nos encontramos a nuestro protagonista junto a Saria almorzando. Mientras lo hacían, llega el maestro del gremio, el cual les recomienda que consigan un caballo, ya que ellos son indispensables para los aventureros de alto rango. Deciden comprar una montura. Seiichi tuvo que ir solo, puesto que tanto Saria como Artoria estaban ocupadas en ese momento. Cuando llega al corral para comprar el caballo, el vendedor le pregunta si también va a participar en la Copa Real, la cual consiste en una carrera por la muralla del castillo. Aunque esta sea muy peligrosa, se pueden conseguir premios muy lujosos a los ganadores. Mientras observaba los tipos de caballo que le quedaban al vendedor, este le muestra uno el cual desde que nació es muy violento. Nadie había podido domarlo hasta el momento, ni se ha encariñado con ninguna persona. Seiichi lo consigue gracias a una habilidad que tiene, la cual es identificar los idiomas. Entonces logra comprender lo que está diciendo este caballo. Este lo reconoce como el único digno de ser su amo, ya que es muy fuerte y comprobó que su fuerza es muy grande. El caballo se presta diciendo que se llama Lulune y es hembra. Después de caminar un rato por la ciudad, llegan hasta el lugar en donde se llevará a cabo la competencia de la Copa Real. Cuando empezó la competencia, Lulune no avanza rápidamente, por lo que nuestro protagonista le pregunta qué está pasando. Esta le contesta que no tiene energía, ya que ese día no había desayunado bien. El protagonista decide darle una fruta de la evolución. Después de comerla, Lulune obtiene una gran fuerza y puede correr rápidamente. Así que como era de esperarse, el prota ingresa a la competencia de la Copa Real junto a su corcel. Después de derrotar a varios monstruos que se encontraban en el camino, Lulune y nuestro protagonista llegan en primer lugar, por lo que son los ganadores de la competencia, y el premio al primer lugar es pasar un día completo con las Valquirias, las guerreras más fuertes del reino. Después de la competencia, van a un establo y hablan sobre lo que había sucedido en la competencia. Lulune empieza a quejarse y a llorar, ya que quería el quinto lugar, puesto que se dice que el quinto lugar tenía como premio un pescado sumamente delicioso. De repente Lulune empieza a brillar fuertemente y después de unos segundos aparece una chica desnuda, la cual sigue siendo Lulune. Es aquí donde nos damos cuenta de que esto pasó por el hecho de que ella, gracias a la fruta de la evolución, pudo transformarse en una mujer humana. Las chicas llegan al establo y encuentran a nuestro protagonista con una chica desnuda, por lo que malinterpretan la situación y después de golpearlo, le piden una explicación. Este les explica que ella es Lulune. Gracias a una fruta de la evolución, se pudo convertir en una humana. Artoria no lo cree, pero Saria le informa que Seiichi está diciendo la verdad. Luego le muestra su forma de gorila, demostrando que ella también pasó por el mismo proceso. Artoria está sorprendida por lo que acaba de ver, pero aún así se lleva a Lulune para comprarle ropa. Mientras lo hacían, llegan las Valquirias para llevarse a nuestro protagonista, para reclamar su premio de primer lugar y dejando las chicas atrás. En el castillo del Rey Demonio se encuentran varios generales reunidos, teniendo en cuenta la situación ocurrida con el dragón, ya que ese dragón era muy poderoso y era uno de los mejores guerreros del Rey Demonio, por lo que están muy sorprendidos, puesto que fue derrotado por un simple humano. A la reunión llega la hija del Rey Demonio, la cual solo quiere tener la paz con los humanos, pero el emperador del reino humano es muy codicioso y no quiere eso, quiere la extinción de la raza de los demonios, pero ella sigue insistiendo en la paz con los humanos, para la coexistencia de humanos y demonios en un mismo mundo. Volvemos con nuestro protagonista, el cual es llevado a las instalaciones de las Valquirias, las cuales se encuentran en el castillo del rey. Estas le explican para qué son usadas las instalaciones. Hay salas de entrenamiento, educación y salas de entrenamiento, en donde hay varias Valquirias entrenando fuertemente entre ellas. La más destacada es una peli azul, llamada Lois, la cual derrota a las demás muy fácilmente, con elegancia y educación. Después del entrenamiento, ella se acerca a nuestro protagonista y le pregunta si él es el ganador del primer lugar del torneo de la Copa Real. Este le dice que sí, y la señorita Lois lo presiona para que tenga una batalla contra ella, ya que debe ser muy fuerte por lo que ganó el primer lugar. Cambiando de escena, vemos a los amigos y excompañeros de nuestro protagonista siendo llevados a una academia en donde el rey y su subordinado quieren aprovecharse de los héroes que fueron convocados del otro mundo. Mientras tanto, vemos a nuestro protagonista peleando con la señorita Lois, la cual se presentó como la líder de las Valquirias y la más poderosa de entre ellas. Ella se sorprende porque no pensó que podría esquivar sus ataques fácilmente y decide tomarse la pelea en serio, usando su ataque más poderoso para poder derrotar a nuestro protagonista de una vez, pero este le quita su espada y la derrota.
espada. La valquiria dice que es la primera persona que logra derrotarlo en una batalla y lo alaba de sobremanera porque es muy poderoso. Hace una reverencia y dice que estaría encantada de que él fuera su maestro. Nuestro protagonista está confundido, ya que no entiende por qué lo está llamando maestro. Una de las valquirias le explica que la señorita Lois ha sido un genio en la espada desde que nació, pero que lastimosamente no puede usar magia ni ninguna habilidad, por lo que depende al 100% de sus habilidades con la espada. Ahora, gracias a que la derrotó, todos quieren llamarlo maestro, ya que es el más poderoso con el que se han encontrado hasta ahora y quieren aprender de sus capacidades con la espada. Mientras estaban hablando, son interrumpidos por un grito de una sirvienta. Esto los pone en alerta y van corriendo a ver qué ocurre. Esta les informa que el rey ha sido atacado. Las valquirias le insisten a nuestro protagonista que se quede ahí para que no sufra ningún peligro, pero nuestro protagonista quiere ayudar y usando una habilidad descubre que la asesina aún está en el castillo, sorprendiéndose puesto que un niño es el asesino. Revisando las estadísticas de la asesina, se da cuenta de que solo es una niña de 8 años y también es una esclava de otra persona, así que decide derrotarla para que no pueda escapar. Las valquirias llegan y le preguntan quién es esa niña. El prota les informa que esa niña es la asesina. Las valquirias no pueden creer que ella lo sea, ya que es solo una niña pequeña. Entonces le dicen a nuestro protagonista que el rey ha sido atacado con un arma maldita, por lo que quedó gravemente herido y nadie ha encontrado una forma de romper la maldición. Seiichi le dice que hará todo lo posible por liberar a su majestad de esa maldición y se dirige a los aposentos de su majestad. Al llegar, ve que en el brazo de su majestad hay un aura oscura rodeándolo. Seiichi decide usar un hechizo que nunca antes había usado, imaginando una maldición y a la vez la forma de revertirla. Parecía que estaba funcionando y le está quitando la maldición de sueño interno a su majestad, cambiándolo así por la bendición de salud eterna. Todos alrededor están impactados por lo que ven, pero a la vez están muy felices, ya que Seiichi pudo revertir la maldición de sueño eterno de su majestad. Luego de un instante, el rey despierta y todos celebran con alegría. Un sanador le informa a su majestad que nuestro protagonista fue capaz de revertir la maldición fácilmente, aunque él intentaba negarlo humildemente, diciendo que no fue gran cosa. Una valquiria se acerca y dice que como salvó al rey, también salvó a todo el reino. El rey decide recompensarlo por su gran hazaña. Mientras tanto, los ex compañeros de nuestro protagonista son tratados como esclavos por el emperador de ese país. Deciden hacerlo esclavos y sumisos para que no puedan refutar ninguna de sus decisiones. Luego deciden mandar a los héroes convocados de otro mundo para morir en la batalla contra el rey demonio. Llegan al castillo las tres chicas presentándose ante el líder de las valquirias y su hermano, el cual es uno de los sanadores principales. Saria se presenta como su esposa, Armoria se presenta como su novia y Lulune se presenta como su sirvienta. Después del interrogatorio, descubrimos que la niña de 8 años es de una raza casi extinta, gracias a la codicia del emperador, en donde mataban a los adultos para así poder usar a los niños y entrenarlos para sus intereses, aunque ellos no quisieran, y luego de usarlos como armas para la guerra y así asesinar a sus objetivos sin tener voz ni voto, menospreciándolos por ser una raza extinta e inferior. Seiichi, al enterarse de la vida que ha llevado esta niña hasta ahora, decide liberarla de su collar de sumisión y así que pueda vivir una vida mejor sin órdenes. Antes de liberarla, la alimenta, ya que se encuentra muy hambrienta. Ahora usa su imaginación y piensa en una figura de libertad en su antiguo mundo, creando así una magia de liberación. Gracias a esto, la niña pudo ser liberada del collar y llora de felicidad, ya que por fin puede ser libre. Esta se presenta diciendo que se llama Origa. Seiichi le dice que ella puede ser su hermana menor y acompañarlo en sus viajes y aventuras junto a sus compañeras. Origa dice que no puede, por el hecho de que si lo llega a hacer, el emperador estaría detrás de ellos, pero este le consuela, diciendo que es muy fuerte y no dejará que se la lleven. El entrenador de héroes se da cuenta de los planes malvados que tiene el emperador junto a su mago de compañía para los héroes, usarlos como esclavos para finalmente ganar la guerra sin que ellos puedan hacer nada para negarse. Por esto, decide atacar al emperador para que no pueda realizar ninguno de sus planes. Escapa rápidamente hacia la academia en donde se encuentran los estudiantes para salvarlos, pero no lo logra. Entonces intenta idear otro plan para el rescate. Volvamos con nuestro protagonista. Este aprovecha de que se encuentre con las valquirias y decide entrenar su magia para poder usarla correctamente. Le enseñan un hechizo básico de agua, pero este genera una gran cantidad de agua que inunda el lugar. Mientras estaba entrenando, Lois le pide el favor de que la escuche, ya que es una emergencia, en donde le pide a nuestro protagonista que se encargue de la protección del rey, puesto que tiene que ir junto al paladín del imperio. Pasa y resulta que han aparecido cantidades inmensas de bestias demoníacas fuera del reino, y tienen que encargarse de eso rápidamente. Este sin dudar acepta, por lo que Lois y las demás valquirias van a apoyar en la batalla. Han pasado varios días desde esa situación. Nuestro protagonista sigue practicando arduamente su magia, conociendo a un gran mago, el cual es conocido como el Gran Barnabas, en donde nos enteramos de que este fue el maestro del rey. El Gran Barnabas es muy admirado por todas sus grandes hazañas, menos por nuestro protagonista, ya que no lo conocía. Mientras estaban hablando, llega un guardia muy preocupado, diciéndoles que hay problemas con los monstruos. Se están acercando hacia donde están ellos, y que son más de 5000. También son de gran nivel. Seiichi y los demás van rápidamente hacia el lugar para detener
detener la situación. Las chicas le dicen a nuestro protagonista que cuentan con su ayuda para poder detener a los monstruos. Entonces Seiichi y sus chicas, el emperador y los integrantes del gremio de la ciudad, junto al maestro del gremio, deciden unirse a la batalla. Seiichi decide usar una de sus habilidades de gran poder e impacto, a nivel catastrófico. Su nombre es Judgment, y es una magia de castigo divino la cual libera cientos de rayos que acaban con los monstruos rápidamente. Este hechizo cae a los usuarios que considere dañinos para el mundo. Después de derrotar a los monstruos, le llegan todas las habilidades que han liberado los monstruos, adquiriendo una gran cantidad de elementos que le servirían para ejecutar su ataque final. Seiichi sube rápidamente de nivel, es tan poderoso que incluso un rayo le llega a caer al líder que ordenó el ataque hacia el reino. Después de la batalla, todos están sorprendidos por el poder de nuestro protagonista. El gran Barnabas le informa que él puede ser fácilmente un maestro de su escuela y le pide que por favor le dé clases a sus alumnos. En la escuela de Barnabas se encuentran sus amigos y antiguos compañeros de clase. El prota se pregunta por qué quiere que él sea un maestro en su colegio. El gran Barnabas le dice que su magia es muy poderosa para derrotar a cualquier monstruo y que también sus habilidades son completamente originales, es decir, el prota crea habilidades. El mago también le confiesa que nunca antes había visto un hechizo tan poderoso en su vida. También le confiesa que ha logrado superar los poderes de él mismo, el cual es considerado una leyenda. Nuestro protagonista le dice que no puede ir con él, ya que le prometió a Lois que se quedará cuidando el reino mientras ella regresa de la batalla. Además, no quiere dejar a sus compañeras atrás. Seiichi le dice que ellas pueden ir con él cubriendo varios roles diferentes y podrán irse apenas llegue Lois junto a las valquirias. Todos aceptan la oferta del gran Barnabas y cuando Lois regresa, las chicas deciden irse junto al gran maestro y Seiichi. Nervioso, no sabe cómo reaccionarían sus compañeros con su nueva apariencia y poderes. Y así es como acaba la primera parte de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra fruta en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.